compartir el mensaje de mañana y darles vacaciones. Se van todos al Parque Tangamanga. Un amén, dos amenes. Los demás no están muy convencidos o tienen miedo. O continuamos con el tema de ayer y mañana de todos modos nos vamos a ver. Yo creo que continuamos con el tema de ayer, de David y Goliat. Una de las cosas que a mí me gustan mucho de hacer es tomar una historia, un personaje o un texto, una porción de la Escritura y darle un tratamiento más profundo a la palabra de Dios, no nada más de manera superficial. Y me gusta esto. Claro que me gusta escuchar mensajes que de repente pues son así como que temas sueltos, ¿no? Pero a mí me gusta cuando podemos, ¿verdad?, estudiar hasta que ahora sí que le extraigamos toda la bendición, ¿verdad?, de la palabra para nuestras vidas. Fíjense que, por cierto, estamos hablando de la palabra, estamos viendo la posibilidad de traer aquí a nuestra congregación un seminario que se llama el Seminario de la Biblia Thompson. Algunos de Agape ya lo tomaron. La Biblia Thompson es una Biblia, una Biblia normal, pero tiene una serie de ayudas, ¿verdad?, para el estudio de la Biblia. Y si Dios nos permite, pues en algún momento podremos contactar a las personas. Ellos vienen y obviamente pues es un seminario y nos enseñan a manejar esa Biblia. Yo tengo una Biblia Thompson. ¿Alguno de ustedes ya tiene una Biblia Thompson? A ver, levanten su mano. Sí, hay algunos que la tienen. Es una Biblia de estudio y es una bendición. Bueno, hay un seminario que se llama Seminario de la Biblia Thompson sobre esa Biblia, para poder usarla, cómo usar las cadenas y las referencias y todo eso, ¿no? Entonces, creo que dura como 2 días con tarea y todo. Vamos a ver cómo nos bendice el Señor con ese seminario. Un poquito acerca de la vida del rey David quiero compartir antes de ir a las últimas 3 piedras. El rey David era un hombre que, así como también dice la Escritura de otros como Elías, sujeto a pasiones. De hecho, David era un hombre muy pasional. David era una persona que su personalidad era una personalidad muy interesante, y que a final de cuentas Dios lo elige para ser el rey de Israel. Hay muchas cosas que a veces yo me pregunto sobre precisamente el rey David. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces uno se pregunta si Dios lo eligió porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y pues la verdad es que pues en ese tiempo todavía no, a los 17 años que fue ungido como rey, no era el rey, pero fue ungido como el rey, pues todavía no se podía saber si realmente iba a tener un corazón conforme al corazón de Dios, sino que fue a través de los años donde yo me imagino, ¿no?, que fue así. La otra cosa interesante del rey David es que la Biblia dice de él en el Nuevo Testamento que fue un hombre fiel en su tiempo, en su generación y para su generación. Eso significa que para el tiempo en que él vivió, pues obviamente las personas pues vieron su fidelidad y todo eso, ¿no? Entonces pues realmente fue una vida muy especial, ¿no? Pero también tuvo problemas matrimoniales. ¿Cómo no? Pues tuvo 7 mujeres, al menos. Entonces, ¿tendría problemas matrimoniales? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Imagínate, tiene problemas con una de ellas y luego tiene problemas con las demás, ¿no? O si le hace cariñitos a una, seguramente otra ya no le va a gustar, ¿no? Quizás
va a haber problemas. Tuvo problemas con sus hijos. Ahora sí que el coco de David fue su familia. Su familia tuvo muchas dificultades con su familia. Por ejemplo, además de precisamente lo que ya mencioné de las mujeres, también tuvo problemas con los hijos. Y aún así la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo problemas con los hijos, tuvo problemas con la esposa, tuvo problemas en el gobierno. Había un hombre a su lado que era medio pariente llamado Joab, que llegó a ser el capitán o el general de las fuerzas armadas del rey David. De hecho, a él lo conoce cuando está en la cueva, la famosa aquella cueva de Adulam. Allí lo conoció, ahí estaba, por lo menos ahí estaba, entre aquellos 400 que se formaron allí como un ejército para seguir a David y defenderlo. Creyeron en él. Pero ese Joab llegó a ser la mafia en el gobierno de David. Siempre hay uno mafioso, ¿no? En un gobierno o en un trabajo. Siempre no falta, ¿verdad? Que hay alguien ahí en el trabajo, ¿verdad? Que anda moviendo el sindicato, es marrullero, mete cizaña, ¿verdad? Y en las iglesias, en las congregaciones, pues yo creo que también, ¿verdad? Ni modo que nos vayamos a librar. Y en este caso Joab era la mafia en el gobierno de David, ¿no? Qué cosa, ¿no? Tuvo problemas con algunos de sus vecinos, sus enemigos. Tuvo problemas con los profetas porque le llamaron la atención. Y luego es interesante porque uno puede estudiar la vida precisamente de David y las etapas de su vida. Por ejemplo, del rey David, a la edad de más o menos alrededor de 50 años, fue cuando tuvo aquella falla moral, cuando pecó con una mujer llamada Betsabé. Y luego después mandó matar al marido. Ya nada más, qué cosa tan chistosa, ¿no? ¿Verdad? Primero se queda con la mujer. Bueno, primero se acuesta con la mujer que no le corresponde ni le pertenece. Luego manda matar al marido para casarse con la viuda. Y eso fue lo que sucedió. Y ese es algo extraño, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pero déjenme decirles, a mí todavía me parece algo extraño. Es más, cuando yo llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Dios, ¿por qué eligió a Salomón como el siguiente rey? ¿Y quién era Salomón? El hijo de Betsabé y David. Yo digo, oye, Señor, que hubiera escogido otro hijo. No, escogió a ese. ¿Quién sabe qué cosa con Dios, verdad? En su soberanía lo que Él va a hacer, ¿no? Otra cosa interesante de la vida del rey David fue que juntó todo el dinero y todos los materiales para la construcción del templo. Y dice la Biblia que él no lo construyó, porque dice la Biblia que tenía sus manos manchadas de sangre. ¿Lo recuerda? Que no podía construir el templo porque tú derramaste mucha sangre. Y luego dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ay, caray. A veces es una situación que uno dice, bueno, también ya hacia el final de la época de su vida, tuvo algunos momentos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando quizás pensó que ya no tenía las fuerzas y carecía de influencia, hizo una ridiculez, podríamos decirlo así. Se puso a contar a su ejército para demostrarle a todo el mundo y decirle a todo el mundo que él tenía un ejército de 1,000,000 de soldados. Y Dios le puso una barrida y una trapeada. Y no había camino ni mosaico para eso, o sea, sobre la tierra. Y Dios le llama la atención y le dice, ¿verdad?, que esto que has hecho es malo.
Y luego Dios le da 3 cosas que podía elegir: 3 días de mortandad, ser perseguido por sus enemigos, y no me acuerdo cuál era la otra, o eran 2, no sé. Y él elige, fíjate nada más, la mortandad para el pueblo. Hagan de cuenta que si Dios me preguntara, ¿qué escoges? ¿Verdad? Te portaste mal y te voy a castigar a ti. Escoge, ¿verdad? La primera, pobre de aquí en adelante, nada más por 2 años. Sí, no, tampoco va. 2 años, pero bien pobre, no vas a tener ni pa' chicles, ¿verdad? Y entonces, la segunda es que te persigan tus enemigos para matarte, pero no te van a matar, nomás te van a perseguir. A lo mejor te van a agarrar a cachetadas o a nalgadas, pero no te van a matar. Y la tercera, una enfermedad contagiosa para todos los de Ágape. ¿Tú cuál escogerías si fuera yo? Bueno, el rey David escogería matarlos a ustedes. Él escogería que haya mortandad en el pueblo, porque le tengo miedo a los enemigos y a la espada, y no, eso no. Entonces que comienza la mortandad y miles de personas murieron, hasta que David dice: ya basta, por favor. Y eso que era un hombre conforme al corazón de Dios, válgame, qué cosa, va. Tantas cosas. ¿Saben ustedes cuál fue la última voluntad de David? Él ya sabía que se iba a morir. La última voluntad de David no fue dejar a su hijo Salomón como rey, sino que la última voluntad de David antes de morir fue: me mandas matar al Joab. Eso fue lo último que dijo. Al que era el capitán de su ejército, le dice a Salomón: mi hijo, ya me voy a morir, ahí nomás te encargo una última cosa. ¿Cuál, apá? Matas a Joab. Y mataron a Joab en lo que se murió David. ¿Y eso que era un hombre? ¿Cómo? Conforme al corazón de Dios. Ay, caray. Yo sí pienso todas esas cosas, ¿no? Cuando uno estudia esto, si se hace unas preguntas, ¿verdad?, sobre precisamente el rey David. Pero yo le he dicho otras veces, yo creo que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que sabía perdonar. Hay gente que dice que porque cantaba muy bonito. Pues yo canto horrendamente feo, como foca con tos, ¿verdad? Imagínate que tenga que yo cantar para ser un hombre conforme al corazón de Dios, o que pudiera componer algunos salmos. No, yo creo que el ser un adorador es parte de la vida, pero lo que sí es interesante en el rey David es que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él sabía perdonar. Perdonó a sus hermanos. Para empezar, perdonó a su papá. Cuando mandan llamar a todos los hermanos para ungirlo por rey, o para elegir entre los hermanos de David al rey, trajeron a todos los hermanos, hicieron así una exposición de los mejores hombres de Belén, ¿verdad? Y trajeron a todos. Estaba ahí Eliab, que era el mayor de ellos. Y entonces, cuando ya Samuel dice: este es el bueno, oye la voz de Dios que le dice: hey, no mires lo que está delante de ti, porque Dios mira el corazón. Hay otro. Y entonces Samuel dice: ¿no tienen otro? Y entonces: sí, tenemos uno, pero es un chavillo latoso, es un prejuvenil. No cuenta aquí entre nosotros. Es el de las Chivas, el que lo tenemos allá en los trabajos más bajos, ¿no? Porque así es, los hermanos mayores a los más chicos. Y entonces Dios le dice: pídelo, porque este es. Entonces estaban todos con traje de gala, y él llegó con traje de trabajo, ¿verdad? Con una ropa de trabajo, todo sudado, oliendo a chivo.
Y entonces, ¿verdad? Dios le dice, úngelo, y lo unge. Más adelante encontramos el desprecio y el menosprecio de su hermano Eliab. Y luego después también cuando Saúl lo intenta matar muchas veces. Posteriormente encontramos otras situaciones en la vida de David y enemigos que él tenía, y él los perdonó a todos. Porque de alguna manera nosotros podemos ver que Dios es un Dios que perdona, y ese es el corazón de Dios, ¿no es así? ¿No nos perdona todo el tiempo? Claro que sí, Él nos perdona. Volviendo a nuestra historia de David y Goliat, vimos ayer 2 piedras David tomó 5 piedras. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, hay una posibilidad, pero vimos en primer lugar la piedra del pasado para recordar a Dios y su poder. Vimos la segunda piedra, que fue la piedra de la oración, y la tercera es la piedra de la prioridad. ¿Por qué David enfrentó al gigante? ¿Por qué David enfrentó al gigante? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando escucha David las palabras de Goliat, dice en el versículo número 33 del capítulo 17, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y luego más adelante dice lo que él hacía, ¿verdad? Y peleaba y todo eso. Pero el número 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Dice, porque ha provocado, fíjate lo que dice aquí, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, y ha provocado al mismísimo Dios. Más atrás, ¿verdad? También habla acerca de que se encendió la ira contra de David, y dijo: ¿por qué has descendido acá? Bueno, perdón, esos son sus hermanos, pero anteriormente dice que él estaba enojado porque permitían que el Goliat los avergonzara y hablara mal en contra de Dios. Más adelante dice también que tú has provocado a Dios, has hablado mal de Dios, has avergonzado al pueblo de Dios y al ejército de Dios. La primera prioridad de David no era ganarse a la hija del rey Saúl y quedarse con ella, ni tampoco que le descontaran los impuestos, ni llenarse de riquezas, ni presumirle a sus hermanos, ni compararse con los demás de que era la persona realmente importante, como sucede muchas veces. Yo escucho a veces y oigo a personas que tratan o más bien tratan de decirle a los demás que ellos cuentan y hacen cosas bien extrañas. Pero para David la reputación de Dios era lo más importante, y la preservó celosamente. Nadie difamaría a su Señor. Nosotros tenemos que tener el celo de David y no permitir que nadie difame a Dios. Ahora, dirá alguno: ¿y cómo lo van a difamar? Con nuestro mal comportamiento. Si tú te portas mal, si tú haces algo mal, ¿acaso no dicen los demás: ¿y eso que es cristiano? Bueno, algunas veces dicen: ¿y eso que es de ágape? Pues sí, es de ágape. Pero déjame decirte, una de las maneras de conservar la gloria de Dios y preservar celosamente la reputación de Dios es caminando y viviendo en santidad. David no lo hizo al 100%, pero si algo podemos observar aquí, ¿verdad? Es que él iba a cuidar la reputación de Dios. Y luego también dice: y todo mundo sabrá que hay un Dios en Israel, o que hay Dios en Israel.
esta congregación, dice también, ¿verdad? Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla. Y la otra frase es: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso se llama cuidar la reputación de Dios, y era una prioridad de David. Y mi pregunta es: ¿tú estás cuidando la reputación de Dios? ¿Estamos cuidando la reputación de Dios a través de nuestro testimonio? A través de nuestra familia, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones con las demás personas. ¿Realmente lo estamos siendo celosos de cuidar la reputación de Dios? ¿O ya no nos importa? A veces veo que para muchas personas su reputación personal es más importante que la reputación de Dios. Prefieren verse más como inteligentes que como tontos, aunque como tontos defienden la reputación de Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar en mi trabajo? ¿Que soy un tonto, un estúpido, que soy muy dejado, lo que sea? No, no me voy a dejar. Y cometen cosas equivocadas y en contra de la reputación de Dios. Aquí el vencedor de Goliat es Dios. Dice la palabra de Dios que Él te vencerá, le dice David a Goliat. Porque Dios no pelea con espada y con lanza y jabalina, pero te va a vencer. Cuando tú mires venir a un gigante en tu vida, alguna situación, una enfermedad, cualquier cosa que tú estés pasando, mira al gigante como una oportunidad para demostrar quién es tu prioridad en la vida. Y si es Dios, estarás cuidando celosamente su reputación. Algunos de ustedes seguramente han escuchado de alguien que se queja de otros porque dicen: pues es que dice que es cristiano. Es más, estoy seguro que algunos de tus familiares se han de quejar de ti. ¿Y eso que eres cristiano? Es más, es posible que hasta tu esposo o tu esposa te haga reclamaciones. Ay, sí, levantando las manos ahí en la iglesia. Déjame decirte, si tú cuidas la reputación de Dios a través de tu testimonio, te aseguro que dejarán de acusarte. Y si lo hacen, será puro pretexto nomás para darte lata. Pero qué lástima es cuando tienen razón. La piedra de la prioridad es la tercera piedra. Ya vimos, la primera es la piedra del pasado. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado y Él lo puede volver a hacer. La segunda es la piedra de la oración. La tercera es prioridad. ¿Qué es primero en tu vida? 4. La piedra de la pasión. La piedra de la pasión. ¿Ya perdiste la pasión? A veces yo veo que hay personas que tienen más pasión y los consideran normales, por un equipo de fútbol que por su Dios que lo salvó. Y a veces su equipo de fútbol es bien maluco, maleta y mediocre, pero le siguen yendo, ¿a poco no? Sí. Yo por eso de chavillo le fui a un equipo nada más, que un día iba a desaparecer. Es lo bueno. Si no, imagínate que yo haya elegido de niño irle al Cruz Azul. Todavía le seguiría yendo al Cruz Azul. O irle a la América, ahí todavía le iría a la América. O a las Chivas del Guadalajara, todavía le seguiría yendo a las Chivas del Guadalajara. Pero le iba al Atlético Español, desapareció. Entonces ya no tengo equipo.
Pero una de las cosas que yo puedo ver, ¿verdad? Es que yo veo cuánta pasión tiene la gente por un deporte, mucho más que su pasión por Dios. David corre contra el gigante, hacia el gigante. Por un costado y en la parte de atrás, por decirlo así, estaba Saúl y su ejército, que veían en el centro del campo a un hombre de 3 metros, a un ejército del otro lado que se burlaban de ellos, y a un joven que no iba a permitir que se siguieran burlando del pueblo y de Dios, porque él tenía una pasión. Probablemente ninguno de nosotros hubiera apostado por David. A lo mejor se hubiera visto que corran las apuestas, cuánto a que David mata al gigante en el mismo pueblo, y el otro diría, no, cuánto a que no, a que es al revés, lo van a matar a él. ¿Tú a quién le apostarías? ¿A Goliat o a David si no conocieras la historia? Es al Goliat. ¿A poco no? Sí, claro. Por eso decimos, ¿a quién le vas cuando no tienes un equipo? ¿A qué decimos? A quien gane. Ay, qué bonito, ¿verdad? Porque nadie arriesga nada. Entonces aquí en este caso yo no arriesgaría apostándole a David, apostaría como cualquiera de nosotros al gigante. ¿A quién le apostó David? A Dios le apostó. Y puso sobre la mesa su vida entera y completa, a costa de morir en el intento, de salir ahí avergonzado, golpeado, y por qué no, pues de una vez despedazado, ¿no? David tenía una pasión por Dios, y desde que David puso su pasión por Dios, Dios le ayudó a vencer a los gigantes. Cuando mires a tus gigantes, a veces la gente mira sus problemas tan grandes y con pasión, con mucha pasión, habla de sus problemas. Es como si David se detuviera para contar los vellos del pecho de Goliat, ¿verdad? Porque está tan grandote, y ahí contar, ¿verdad? Y todo eso. No, su pasión era muy diferente. Una pasión por Dios. Hay personas que tienen una pasión por lo que le han hecho. Tienen una pasión por sí mismos, por los rechazos, por los problemas y por tantas cosas, y los cuentan constantemente en lugar de tener una pasión por Dios. Hay personas que tienen pasión por sí mismos, y cuando les hacen algo, fíjate bien, cuando les hacen algo, no lo permiten y viven sufriendo el resto de sus vidas. Pero si tienen una pasión por Dios, no importa lo que le hagan a uno, a final de cuentas Dios será su pasión más arriba que todo lo demás. Y entonces eso es lo que mueve o nos mueve para vencer a los gigantes. Pero la pasión es como lo que enciende, es como la chispa que enciende algo. Cuando tú vas a prender un fuego, digamos un soplete, las personas que trabajan la soldadura y trabajan todas esas cosas, ¿verdad? Y sobre todo las de los tanques, ¿verdad? No la eléctrica, que tienen oxígeno y tiene gas, ¿verdad? Y todo eso. Tienen un soplete, lo abren, le aprietan y luego tienen algo para hacer la chispa y entonces encender. Yo creo que la pasión es la chispa. Yo creo que la pasión es la chispa. La pasión es momentánea, pero lo que hay en el tanque está la quinta piedra, que se llama la persistencia o la perseverancia. Ahí está el tanque lleno.
Porque hay muchas personas que tienen pasión momentánea, pero no le siguen a la perseverancia, sino que se quedan allí. David no pensó que una piedra lo haría, por eso tomó 5 piedras. No era suficiente una sola piedra, aunque con la primera se lo echó. Pero yo creo que David tomó las 5 piedras porque él iba a persistir. O sea, en otras palabras, si no te doy en la primera, te doy en la segunda, en la tercera, en la cuarta y hasta en la 5ª piedra. Y si no te di en ninguna, al menos ya estaré a 1 kilómetro de distancia porque le corro bien duro. Pero está la piedra de la persistencia. ¿Por qué trajo 5 piedras? Bueno, hay personas que dicen lo siguiente: porque posiblemente Goliat tenía otros hermanos gigantes. Fíjese lo que dice en 2 de Samuel, capítulo número 21, sobre los gigantes de la misma zona, de la misma ciudad. 2 de Samuel, capítulo número 21, en el versículo número 15, dice la palabra de Dios así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Verso 16. Isbibenob, qué nombrecito, Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, claro, porque la que a lo mejor le habían heredado la tenía David, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le dijeron, le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y luego el verso 18: otra segunda guerra vino después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otra vez. Y hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat. Dice, mató a Goliat Geteo. Otro Goliat, aquí dice, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Este debe haber sido el hijo del primer Goliat, y le puso de cariño su propio nombre. Después hubo otra guerra en Gad. ¿De dónde era Goliat? De Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Imagínate si usaba la mano para predicar. Cada uno de los puntos que tenía, no hombre, salían a las 12 de la noche. Tanto dedo. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, un sobrino de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hay personas que dicen, sacó 5 piedras porque era una para Goliat y las otras 4 eran para estos 4. Yo creo más bien que era porque David era un hombre perseverante. No pensaba abandonar la pelea. Imitemos a David. Una oración a veces no es suficiente. Una disculpa a veces no es suficiente. Un día o un mes de determinación podría no bastar. Tal vez derribes 1 o 2 cosas, pero a veces necesitas persistir. No te apartes, no dejes la pelea. No dejes la pelea. Mantente cargado de piedras. Mantente balanceando la onda constantemente. David tomó 5 piedras, 5 decisiones. Haz tú lo mismo. Recuerda a tu Dios poderoso. La oración, la prioridad, la pasión y la persistencia. Si Goliat te desafía, toma una piedra, pero siempre debes llevar otras 4 piedras. Amén.
Un hermano de la iglesia que ya murió, decía él: yo nunca salgo de mi casa si no traigo 200 pesos. ¿Pero por qué? No sé, siempre tengo que traer 200 para lo que se ofrezca. El gobierno de la Ciudad de México le decía a las personas que andan en los microbuses: lleve por lo menos 100 o 200 pesos para que no haga enojar a los ladrones que los asaltan en el pecero, y les dé por lo menos 200 pesos. Si dicen no traigo nada, te dan de cachazos. O sea, siempre tienes que tener un recurso. Bueno, cuando te enfrentas a los Goliat, lleva por lo menos 5 piedras, o unos 200 pesos. Recuérdalos, recuerda eso. Amén. Este año yo creo que Dios puede, como siempre, hacer cosas nuevas, pero también puede hacer lo mismo otra vez. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.